Johannes Hermann Ewing Rommel, más conocido como el General Rommel, nacido el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim, an der Brenn, Alemania, apodado como el Zorro del Desierto. Fue el mariscal de campo más joven de la historia de Alemania y se ganó el respeto de los aliados por sus capacidades y su honor como oficial durante la Segunda Guerra Mundial. Decía Winston Churchill que era audaz y hábil enemigo, pero debo decir que pese a los estragos de la guerra, es un gran general. A nivel táctico era un líder sin igual, dotado de lo que los alemanes llaman Fingerspitzengefühl, una intuición táctica que parecía emanar de la punta de sus dedos, la capacidad de leer el terreno tanto a simple vista como mediante un mapa, anticipándose a los planes del adversario y maniobrando a su antojo. Firme defensor del concepto de que los militares no debían inmiscuirse en la política, no tuvo contacto con el partido nazi en toda su carrera, aunque fue requerido en varias ocasiones para que se diera de alta en el mismo. La esposa de Rommel solo recuerda haber oído a su marido hablar de los nazis antes de 1939, que fue para decir que le pareció una banda de matones callejeros. Es una lástima que Hitler tenga que verse asociado con ellos. Rommel se consideró siempre a sí mismo como un soldado profesional. En las escasas ocasiones en las que hablaba con su esposa e hijo sobre su tiempo de campaña, decía siempre que la guerra era una ocupación estúpida y brutal, a la que sin embargo se dedicaba con pasión. Totalmente devoto de sus hombres, disfrutó con el entrenamiento continuo y era tenido por un jefe duro y exigente, pero siempre cercano y responsable. La guerra para muchos hombres es un juego de estrategia. Sobre el libro de infantería del ataque que escribió Rommel en una edición más reciente, el hijo Manfred Rommel dijo: desde mi temprana niñez, tan pronto como empecé a ser consciente del mundo a mi alrededor, supe que mi padre era un héroe. Todo el mundo lo decía, nadie lo ponía en duda. Eso no hubiera sido posible en cualquier caso, ya que mi padre había sido condecorado con la más alta y poco frecuente orden prusiana al valor, en la famosa forma de una cruz de Malta azul establecida por Federico el Grande. Esta orden era considerada en aquel momento como el premio Nobel. Siempre he sentido un gran cariño por mi padre, porque era una persona de buen corazón, porque me dedicó una parte de su tiempo y porque era un inventivo y imaginativo contador tanto de hechos como de ficción. Mi padre era un buen matemático y como matemático estaba acostumbrado a poner en duda conceptos y puntos de vista. Sometía sus propias acciones a su juicio crítico y consideraba que solo mediante la autocrítica y la continua evaluación de experiencias se había convertido en un buen táctico y líder militar cualificado. Mi padre era un soldado profesional. En el Reich alemán antes de 1933 los soldados profesionales tenían prohibido mezclarse en política y votar. Por consiguiente, los soldados se consideraban a sí mismos como apolíticos y por eso mismo no responsables de la política. Este principio era sensato y perfectamente aceptable en tanto que hubiera una democracia en Alemania. Pero después de que Hitler se hubiera convertido en canciller del Reich en 1933 y hubo recibido una mayoría con 2/3 de los escaños en Reichstag, este principio se volvió fatal. En general, merecía la pena recordar que todas las virtudes secundarias como el valor, disciplina, lealtad, perseverancia solo tenían validez en tanto que sean empleadas en una buena causa. Cuando una causa positiva se convierte en negativa, estas virtudes se vuelven cuestionables. En 1938 Hitler mandó llamar a mi padre y le nombró, en caso de una movilización del ejército, un puesto militar administrativo, para el que mi padre era poco adecuado. Mi padre también tenía lazos con los conspiradores de Berlín, pero no creía que fuesen capaces de conseguir una revolución o intentar un ataque contra Hitler en persona. Rommel nació el 15 de noviembre de 1891. Sus padres eran luteranos. Su padre, Erwin Rommel, era profesor de matemáticas en la escuela secundaria local y tenía un prestigio bastante grande. Su madre, Elena von Lutz, provenía de una familia de clase media, de la cual su padre, Karl von Lutz, era gobernador civil de Hull. Tuvo 4 hermanos. Rommel quería ser ingeniero y junto a su amigo Keitel construyeron un modelo de un planeador a tamaño natural, pero su padre no quiso y optó por meterse de militar, aunque en su familia no había esa tradición. Su amigo terminó en la empresa de dirigibles Zeppelin. La opción militar que más le interesó fue ingenieros o artillería, pero no había plaza. Al final se presentó a infantería. Tuvo un problema con una hernia inguinal, se lo operó y después de 4 meses, el 19 de julio de 1910, se incorporó al 124 Regimiento de Infantería. Antes de ser aspirante a cadete, en Alemania se tenía que ser soldado. En octubre era cabo y en diciembre era sargento. En 1911 conoció a Lucy Maria Mollin, que estaba estudiando idiomas en Danzig. Fue el amor de su vida. Desde ese año se mantuvo en contacto con ella. Uno de sus rituales que mantuvo hasta su muerte fue escribirle diariamente. Rommel fue un militar súper condecorado. Rommel se dedicó a las tareas de instrucción de tropas. Por cierto, una de las cosas que más le gustaba
estaban, consciente de la máxima que siempre decía, que el sudor ahorra sangre. Como dato curioso, una de las conductas militares que por los pesares de la guerra se deslizan normalmente a todos los placeres adversos, se decía que él se destacaba por no beber, por no fumar, no asistía a bailes ni locales de alterne, no se le conoce ninguna relación sentimental que no fuera con Lucy, se le conocía por ser reservado, que escuchaba más que hablaba, independiente a nivel intelectual. En 1937 publicó La infantería al ataque, un libro súper interesante sobre sus peripecias en la Primera Guerra Mundial. La mayoría de lo que se sabe de aquella época es lo que él escribió verificado por personas que estuvieron allí. Son cientos de acciones en las que la muerte le rozó, llevando su cuerpo al límite. Hay numerosos ejemplos. En las filas del adversario, Rommel pertenecía a esa reducida falange de hombres excepcionales. Tan pronto hubo recibido el bautismo de fuego, pudo vérsele como un perfecto animal de combate, frío, astuto, implacable, sin dar jamás muestras de fatiga, rápido en las decisiones, increíblemente valiente. El 22 de agosto de 1914, a las 5 de la madrugada, entraba en acción contra los franceses en Blaye, cerca de Lowin, cuando se le encargó una misión de reconocimiento a través de la espesa niebla. Llevaba ya patrullando 24 horas, padecía un envenenamiento producido por alimentos en malas condiciones, se hallaba tan fatigado que apenas se podía mantener firme a caballo. Tras haber localizado el pueblecito señalado, condujo su pelotón hasta las lindes del mismo, lo movilizó allí y él se alejó en compañía de un suboficial y 2 soldados, a través de la niebla, pudiendo distinguir un vallado alto que serpenteaba alrededor de una granja y luego un sendero que llevaba a otra finca. Rommel echó a andar por ese sendero y cuando iba llegando al recodo pudo ver de 15 a 20 soldados enemigos que estaban en el pie del camino. ¿Qué iba a hacer? ¿Volver atrás en busca del pelotón? Era la primera decisión que debía tomar, y esa primera decisión no resulta nunca fácil, sobre todo cuando uno piensa que de ella suele depender la conducta futura de más de un soldado. Rommel hizo entonces lo que luego volvería a hacer una y otra vez, confiando en los efectos de la sorpresa y en su propio valor, reunió a 3 hombres y abrió fuego desde donde se encontraba. Hubo una dispersión del enemigo y los supervivientes, después de parapetarse, comenzaron a disparar. En el entretanto, el pelotón de Rommel había ido avanzando y este disimuló a la mitad de los hombres, proveyéndoles de haces de paja, colocando a los restantes en posición a fin de que con su tiro protegieran el avance. A Rommel en Rumanía e Italia fácilmente podrían parecer increíbles, podido ser comprobados y establecidos gracias a las declaraciones de los que fueron testigos de ellos o que tomaron parte en los mismos. Digamos, para resumir, que el método de Rommel consistía en infiltrarse a través de las líneas enemigas en compañía de alguno de sus hombres, a quienes se encargaba de ir estableciendo una línea telefónica a medida que avanzaba en las regiones montañosas, donde hay que vigilar y tener en cuenta tanto las cumbres como los valles. Rommel trabajaba a veces sobre los declives más acentuados, en ocasiones tan inclinados como el techo de una casa y solamente accesible a los montañeros más expertos, y ya fuera en medio de una helada neblina y de espesas nieves o bajo el asfixiante calor de verano, continuaba su avance a toda marcha. De día y de noche poseía un asombroso sentido de la orientación para evaluar las posibilidades y parecía ser insensible al calor, al frío, a la fatiga, a la escasez de alimentos, al sueño. Por insignificantes que fueran las fuerzas de que disponía, nunca vacilaba en lanzarse al ataque tan pronto se situaba sobre la retaguardia enemiga. No sin razón, sostenía que la aparición repentina de sus hombres y el duro fuego inicial, realmente devastador, de sus ametralladoras por la fuerza debían sembrar la confusión entre las tropas enemigas, por buenas que fuesen, y los italianos y los rumanos no pertenecían precisamente a la especie de las tropas de la excelencia. Así se apoderó Rommel del Monte Cosna en agosto de 1917. Se trataba de una posición rumana magníficamente fortificada, pero Rommel, antes de atacarla, había conducido a través del bosque 4 compañías en fila india. Se había colado mañosamente sin ser descubierto por entre 2 puestos enemigos separados el uno del otro por unos 50 metros, y al mismo tiempo había instalado una línea telefónica. Cuando logró alcanzar la codiciosa cima de la posición enemiga, hacía cerca de una semana que no había dormido, y unos días antes, para acabar de arreglar las cosas, una bala enemiga le había herido gravemente el brazo, y así cientos de anécdotas que ennoblecen su carácter. En 1916, durante un corto permiso de la Primera Guerra Mundial, se casó con Lucy, con bastante malestar de su familia porque ella era católica y él era protestante. Al final, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial, principalmente porque tenía muchos frentes abiertos y un fuerte debilitamiento del Imperio Austrohúngaro.
aliados que le suministraban suministros, generó escasez de alimentos y productos básicos en toda Alemania. Su mujer estaba aislada y enferma. Fue a buscarla a Danzig, tras la entrada del pasillo a Polonia, que era una apertura que cortaba Alemania en dos, para tener un paso al mar Báltico. Después de diferentes destinos, terminó en la Academia de Infantería de Dresde, ascendió ya a comandante. Rommel recibió el 10 de octubre de 1933 el mando del tercer batallón del 17º Regimiento de Infantería. Era un batallón alpino en el cual todos sus hombres, cualquiera que fuera su graduación, tenían fama de ser magníficos escaladores. El batallón estaba acantonado en Goslar, ciudad en cuyos alrededores se acababa de producir una gran nevada. Al otro día de su llegada, los oficiales propusieron a Rommel una pequeña excursión en esquís. Deseaban, sin duda, comprobar si su nuevo jefe, de edad ya un poco madura, tenía cualidades para mandar un batallón de atletas. Como no existía allí ningún remolque para esquiar, les costó penas y fatigas alcanzar la cumbre. Al ver que una vez logrado esto, los oficiales se disponían a reposar un poco, echando un trago y fumando un cigarrillo. Rommel les dijo: creo, señores, que podrían empezar a descender ya, y el descenso se llevó a cabo a toda velocidad. Ya en la meta, los oficiales reconocieron que su comandante era un buen esquiador. Ha sido un ejercicio realmente agradable, señores, dijo Rommel. ¿Qué les parece si lo repetimos? Aquella segunda prueba fue considerada por todos como una hazaña deportiva, pero la subsiguiente proposición de Rommel de realizar una tercera salida ya fue acogida por los oficiales con mucho escaso entusiasmo. Cuando alcanzaron por tercera vez el pie de la pendiente, todos estaban al límite de sus fuerzas, todos menos Rommel, quien, en efecto, indicó que las pistas del Lanon ofrecían un aspecto tentador y que no estaría mal pasar en ella una media horita. Con este batallón hubo un primer contacto con Hitler. Durante la Pascua de 1935 debía presidir un acto castrense en que su batallón tenía que formarse ante el jefe de Estado. A Rommel le avisaron de que un pelotón de las SS se formaría entre su batallón y Hitler, haciéndole responsable de su seguridad. Rommel se enfadó y lo tomó como un insulto. Se negó a formar delante de él porque consideraba que si el jefe de Estado no se sentía seguro con sus soldados, no tenía ninguna intención de formar. Al final, por la intervención de Henry Himmler y Joseph Goebbels, las SS no formaron y Hitler felicitó a Rommel. Le ofrecieron ser instructor de las juventudes hitlerianas, pero duró muy poco en el cargo porque él pensaba que el objetivo debía ser educativo más que estar en las habilidades militares. A recibir la distinción de Sirach, que si tanto deseaba entrenar a los soldados, que empezara por sí mismo. En 1937 publicó el libro antes mencionado, La infantería al ataque, que es una lectura obligatoria en varias academias del mundo. Sin embargo, por sorpresa, su lector más influyente sobre el destino de su autor fue Hitler, que leía con devoción el libro. Al final, Hitler le seleccionó poco después para dirigir su batallón de guardia personal. En la campaña de Polonia, Rommel convivió muchas horas con el Führer, todos en general bastante positivos: seguridad en sí mismo, valor personal, dotes de mando, capacidad de gestión, una memoria prodigiosa y una tendencia a seguir sus impulsos en contra de lo que opinaban los demás. Rommel experimentó la necesidad de anotar por escrito sus opiniones y esa nota ha sido conservada por su hijo. Hitler, según decía G. Rommel, poseía indiscutiblemente una especie de poder magnético, tal vez hipnótico, que procedía de la evidente fe de Hitler en una misión que Dios mismo le había confiado, o, si no Dios, la Volksherrschaftung, la fuerza que arregla todas las cosas en la tierra, según la cual él estaba llamado a conducir al pueblo alemán hasta el sol. Y ya en aquel tiempo sospechaba Rommel que si Hitler no lograba llevar a su pueblo a la victoria, estaría igualmente dispuesto a conducirlo a la ruina. Lo único importante para Hitler era que este fin fuera en cualquier caso una culminación dramática. Al ser una campaña tan corta como exitosa, no llegó a conocer entonces la obstinación irracional de Hitler, sus ataques de rabia histérica o su decisión de sacrificar cualquier cosa con tal de conseguir sus objetivos, incluyendo a sus soldados o a la propia Alemania. Un día Hitler le preguntó qué era lo que más le gustaba y Rommel contestó sin pensar que lo que más le gustaría sería la división blindada. El 15 de febrero de 1940, Rommel tomó el mando de la 7ª División Panzer. Estaba al mando de una unidad de blindados. Entrenó intensamente con sus oficiales y preparando a todos para la guerra que tenía pensada en su mente. Se la llamó la División Fantasma debido a la velocidad y sorpresa que constantemente lograba. El mando alemán numerosas veces no sabía dónde se encontraba. Tras el éxito de la campaña, Rommel fue ascendido y nombrado
nombrado comandante de la 5ª División Ligera. Con el tiempo se organizó en la 21ª División Panzer. En la campaña de Francia, Rommel llevó al extremo la nueva táctica de la guerra relámpago y se distinguió como los grandes generales de la historia, que siempre estuvo en la primera línea para hacerse una idea real de lo que ocurría, asumiendo riesgos, cosa que hizo durante toda su carrera. Rommel viajó a África y se pasó todo 1941 mejorando las maltrechas líneas italianas, una serie de derrotas. A pesar de la inferioridad numérica y de recursos frente a los británicos, Rommel logró importantes victorias, como la conquista de Tobruk en junio de 1942, con un asedio de más de 240 días. El ataque fue una coordinación de Rommel y el ejército germano-alemán. Rommel comprendió la importancia de una estrecha cooperación entre las fuerzas aéreas y la de tierra, así como de los bombardeos a ras de suelo, realizados por aviones volando a poca altura, cosa todas ellas que la RAF se mostraba reacia a aprender. Rommel pudo darse cuenta de que sembrar la confusión en las líneas de retaguardia del enemigo desmoralizaba más a este que las pérdidas que puedan infligírsele, por fuertes que sean. Vio como el avance a toda costa y la explotación de un triunfo inicial hasta sus últimas consecuencias, profundizando en el campo enemigo, incluso corriendo el riesgo de ser cortado y rebasando algunos islotes de resistencia que la propia infantería podría ser encargada de reducir más tarde. Era un tipo de acción de gran rendimiento en el arte nuevo de la guerra mecanizada. Era ahora adaptada a las condiciones de los ejércitos blindados, la misma táctica de infiltración de Dudeford en marzo de 1918 y la que Rommel hizo suya en Rumanía y en Italia. Rommel comprendió asimismo que los tanques debían ser utilizados en masas compactas y no en orden disperso, y se convenció de que un hombre de su temple estaba hecho para el mando de una división blindada. La ofensiva de Rommel fue detenida en el Alamein, a solo 100 kilómetros de Alejandría. Rommel perdió la primera batalla porque los aliados tenían una mejor fuente de abastecimiento que los alemanes, y también parecía que descubrieron la encriptación de sus comunicaciones por la máquina Enigma. Pero aún así hubo una segunda gran batalla en el Alamein para derrotar a las fuerzas germano-italianas y obligarlas a retirarse. Esta fue la primera vez que Hitler desautorizó por primera vez a Rommel en el combate, revocó la orden de retirada y ordenó al ejército alemán permanecer en sus posiciones y resistir hasta el último hombre. Rommel realmente se sorprendió, pero acató la orden. Pero a las 24 horas volvió a ordenar retirada. No sufrió medidas disciplinarias por ello, pero Rommel sintió aún más la mala imagen del comandante en jefe. Rommel no entró en combate directamente mientras huía a Túnez, solo hizo pequeñas emboscadas. Allí luchó contra los estadounidenses, a los cuales les causó un fuerte revés. Al final, Rommel fue evacuado debido a una enfermedad. Respecto a Rommel, no sería exacto afirmar que se halló en ella como pez en el agua, pero sí es cierto que se convirtió muy pronto en tan digno del desierto como pudiera serlo un beduino. Tal vez Rommel no fuera un gran estratega, ha dicho el general Bayerlein, pero es indiscutible que era el mejor hombre de todo el ejército alemán para encargarse de la guerra en el desierto. Era una guerra para hombres jóvenes y sin embargo Rommel ya no lo era, pero gracias a los años que pasó esquiando y escalando montañas se hallaba en magníficas condiciones físicas. Tenía la fortaleza de un caballo, ha dicho un joven oficial paracaidista alemán, campeón de esquí en aquella época. Nunca había visto otro hombre como él. No necesitaba comer, ni beber, ni dormir. Podía agotar a hombres 20 o 30 años más jóvenes que él. Era duro para consigo mismo y para con los demás. Había indudablemente en la naturaleza de Rommel un aspecto espartano que le hacía sentirse orgulloso de ser tan duro y resistente a las fatigas y a las molestias. No le afectaba el calor, ni el frío, ni el tener que dormir en el suelo. Ni siquiera consideraba exagerada molestia la del Ghibli, como los alemanes llamaban al Hamsen, la cegadora tempestad de arena que abate todo lo que encuentra en el desierto, incluidos los árabes y los camellos. Según Rommel, se exageraba un poco con aquello del Ghibli y pilotando su propio avión, un Storr, insistió hasta conseguir despegar durante una de aquellas tempestades. Durante su primera batalla en el desierto, después de estar a punto de matarse al aterrizar con visibilidad cero, admitió le había sido imposible ver qué se proponían los ingleses. Estos estarían seguramente hundidos hasta las cejas en la arena. Rommel pasó mucho tiempo
tiempo encerrado en su villa de Alemania porque se dijo que todavía estaba en África. Cuando se consumó la rendición de Túnez, fue transferido al cuartel general de Hitler, sin mando, solo como consejero militar. Abrió del todo los ojos durante los meses que pasó en Alemania antes de tomar el mando del grupo B de los ejércitos. Hacía mucho tiempo que sentía desprecio por la escoria nazi, pero ahora, por primera vez, oficiales alemanes que habían sido testigos oculares de los hechos le hablaban de las atrocidades cometidas en Polonia y en Rusia por la Gestapo y las SS, y de las que aún seguían cometiendo países ocupados de la Europa occidental. Por primera vez también Rommel oyó hablar del trabajo forzado, de las exterminaciones masivas de judíos, de la batalla del gueto de Varsovia, de la cámara de gas y otras cosas semejantes. Entraba en lo propio del carácter de Rommel que acudiera enseguida a hablar con Hitler de todas aquellas cosas. Perderemos la guerra si toleramos todo esto, le dijo al Führer. Le propuso el licenciamiento de la Gestapo y la dispersión de las SS entre las otras fuerzas armadas regulares. Al mismo tiempo, suplicó a Hitler que hiciera cesar el enrolamiento de los muchachos demasiado jóvenes. Destruir así la juventud del país es una locura, se atrevió a añadir. La ingenuidad de Rommel pudo haber irritado a Hitler, y Himmler se hubiera divertido con ella si el Führer le hubiese comunicado las proposiciones de Rommel. Hitler, sin embargo, accedió a discutir con Rommel durante un buen rato, lo cual no deja de ser extraño, aunque al acabar la charla el Führer no dejó en el ánimo de Rommel la menor duda acerca de su decisión de no cambiar nada de los métodos empleados hasta entonces. Rommel comprendió entonces que hasta los crímenes de su dueño y señor formaban parte de su plan. Tras el derrocamiento del dictador Mussolini y pensando que Italia se iba a rendir, se impuso a intervenir militarmente. Hitler le dio a Rommel el mando del nuevo grupo de ejércitos B y empezó a cruzar los Alpes. Desde agosto a noviembre, Rommel dirigió al ejército de la ocupación en el norte de Italia. El Führer le dijo que reprimiera brutalmente a los partisanos, pero Rommel continuó con su ética militar y no se le acusó de ningún crimen de guerra. En noviembre de 1943 recibió la orden de defender la costa francesa, sabiendo que tenía muy pocos meses para la invasión por tierra de los aliados. Rommel se puso a trabajar compulsivamente, como era su forma de ser. Se aceleró significativamente la colocación de minas, miles de trampas antitanque, así como obstáculos en las playas y campos. Tras las enseñanzas que Rommel tuvo en África, afirmó que mantener inexpugnable el frente occidental sería casi imposible por la superioridad aérea aliada. Él pensaba mantener los tanques cerca de las playas, y el comandante Herr von Rundstedt comentó que no era posible detener la invasión y pensó que los tanques tenían que estar más cerca de París porque la fuerza de fuego aliada arrasaría con los tanques. Hitler dudó y los puso a media distancia. Reflexionando sobre todo esto durante los primeros días del verano de 1944, Rommel alcanzó por primera vez en su vida un cierto grado de conciencia política. Coincidió en sus conclusiones con la de otros muchos generales alemanes. Hitler llevaba el país a la ruina, había que neutralizarle. Mientras le secundasen el partido, las SS y también muchos oficiales o soldados del Wehrmacht, no habría ningún medio de desembarazarse de él, a excepción de una guerra civil. Tal vez fuera suficiente alejar de él a sus consejeros y conservarlos como una mera figura simbólica sin ninguna autoridad real. Pero ¿cómo realizar aquella empresa? Antes de haber podido conducir sus reflexiones hasta el fin, Rommel recibió el mando del grupo B de los ejércitos, marchando primero a Italia del norte y luego a Francia. Por el momento arrumbó el problema en un último plazo de su espíritu, consagrando del todo, como era en él habitual, la tarea particular que tenía delante. Rommel, el 17 de julio, a pesar de evitar carreteras principales bombardeadas y abarrotadas de refugiados, su coche fue ametrallado por una pareja de cazas monoplaza británicos de la RAF. Rommel se le despedido del vehículo y quedó tendido en la carretera inconsciente. Sufrió una fractura cuádruple de cráneo, heridas en la cara producidas por fragmentos del parabrisas y un enorme hinchazón que le cerró el ojo izquierdo. Los doctores vieron difícil que se recuperara, pero contra todo pronóstico sobrevivió. Amigos que fueron a visitarle vieron que tenía la mente clara y recordaba anécdotas sin problema. Mientras se debatía entre la vida y la muerte, el comandante Klaus von Stauffenberg intentaba matar a Hitler con una bomba. Le dijo a su conductor que dejara su coche allí y se fuera, pegándose un tiro en la sien, pero con tan mala suerte de que se dio en los ojos. Su conductor llamó a los médicos y consiguieron salvarle la vida. En ese momento, mientras
mientras estaba convaleciente, repitió varias veces la palabra Rommel. Fue torturado y ahorcado. A raíz de eso, el 13 de octubre, ya casi repuesto, Rommel tuvo una visita de 2 generales en su casa. Cuenta la viuda de Rommel que cuando entró en la habitación vi en él una expresión tan rara y temible que le dije: ¿qué ha ocurrido? ¿Te sientes enfermo? Me miró durante un buen rato antes de exclamar: vengo a decirte adiós. Dentro de cuarto de hora estaré muerto. Sospechan que tomé parte en el intento de asesinato de Hitler. Al parecer mi nombre estaba en una lista hecha por Goerdeler en la que se me considera futuro presidente del Reich. Jamás he visto a Goerdeler. Ellos dicen que von Stumpnagel, el general Speinel y el coronel von Hochhager me han denunciado. Es el mismo método que emplean siempre. Les he contestado que no creía lo que me decían, que tenía que ser mentira. El Führer me da a elegir entre el veneno o ser juzgado por el tribunal del pueblo. Han traído el veneno. Dicen que hará su efecto en menos de 3 segundos. La señora Rommel pidió a su esposo que optara por presentarse ante el tribunal. Él nunca había sido partidario del asesinato de Hitler. Jamás lo hubiera admitido. Pero Rommel dijo: no, desde luego no temería ser juzgado públicamente, porque estoy en condiciones de defender todos mis actos. Pero es inútil. Estoy seguro de que si eligiera ese camino, tampoco llegaría con vida a Berlín. Se dirigió a los generales Wilhelm Rutherford y Ernst Maisiel y dijo que su decisión estaba tomada. He hablado ya con mi mujer y mi decisión está tomada. Jamás aceptaré ser colgado por Hitler. No he tenido parte alguna en el intento de asesinato. Únicamente he procurado servir a mi país, como hice durante toda mi vida. Pero ahora sé ya lo que me toca hacer. Dentro de media hora aproximadamente telefonarán a Hull para decir que he sufrido un accidente mortal. Cuando Rommel tomaba una decisión, era inútil querer disuadirla de ella. Hitler le colmó de honores en la muerte, ordenó que se esculpiera una escultura en forma de león en su honor, dispuso que fueran tributadas honras fúnebres nacionales a los restos y resaltó por activa y por pasiva la ingente cantidad de victorias que había logrado para el ejército alemán. Su nombre quedará unido para siempre a la lucha que, durante 2 años, libró en el Afrika Korps. Rommel murió el 14 de octubre de 1944. Todas las afirmaciones vertidas son la suma de varios libros leídos, varios documentales, películas y decenas de artículos. Yo creo que principalmente fue un hombre de familia, un patriota en el amplio espectro al que no le interesó nada más, convencido de ejercer un juego de hombres donde la valentía personal era cercana a la locura, es la de hacer más por el placer de hacerlo. Como él mismo dijo, para ser un héroe tienes que mantenerte vivo. Él cumplió eso hasta el final. ¿Cuántas personas hemos sido eclipsadas por la elocuencia y la oratoria de una persona y no hemos sido lo suficiente valientes para darnos cuenta de que estamos totalmente equivocados?